Hola, hola. Bienvenidos otra vez a este canal, yo soy Max y si tú eres nuevo te invito a que te suscribas y revises todo nuestro contenido, ya que aquí vas a encontrar muchísimo material sobre todo el proceso de modelado 3D y visualización arquitectónica. Así que hoy ya por fin vamos a ver las novedades que trae el Corona 7, que tiene un mes de haber salido, está bastante fresco y sin duda Corona nos está ayudando muchísimo a que todo este proceso de la visualización sea muchísimo más amigable, muchísimo más fácil y rápido. Entonces van a ver que con estas actualizaciones y las futuras, todo esto va a ser muchísimo más simple. Entonces pues vamos a verlo. Entonces vamos a empezar muy rápido con estas novedades. Lo principal que vamos a revisar aquí es el Corona Physical Material, ¿ok? ¿Qué es esto? Bueno, oye, no lo sé. es el nuevo material que va a integrar Corona, que esto, bueno, va a traer muchísimos beneficios, muchísimos más layers para que tú puedas personalizar o hacer más a detalle un material desde cero. Por ejemplo, aquí vamos a comparar el nuevo Corona Physical Material con el anterior material de Corona, que ahorita ya se le conoce como Corona Legacy Material, ¿ok? Fíjense cómo pues ya tiene muchísimas más cosas el Physical Material, ¿ok? Principalmente vamos a tener esta pestañita que se llama Presets, ¿ok? ¿Qué son estos presets? Bueno, aquí les voy a enseñar muy rápido. Estos presets son materiales que ya están como precargados en el Corona y que tú los puedes utilizar simplemente con un clic. Puedes tener aluminios. Vamos a esperar a que cargue. Puedes tener cromos. Hay hasta un material de diamante. Ese está interesante. Yo creo que se ha de tardar un poco en renderizar. Vamos a tener glass. Cristales. También el cristal es algo que actualizó y mejoró también el Corona. Tenemos plásticos. Vamos a tener también unos materiales que van más relacionados en cuanto a las telas, que son el satín y bueno, otro que se llama velvet. Esos también están bastante buenos. Y bueno, tenemos uno de agua. Entonces estos 35 materiales son la verdad bastante buenos. Ahora, algo que les quería enseñar de este lado es este. Primero vamos a revisar el material de cristal, que también está bastante mejorado. De primera instancia, algo a recalcar es que ya no vamos a tener la opción de glossiness. Ahora ya la está manejando como roughness, ¿ok? Esto que es básicamente, bueno, la opacidad del cristal. ¿Qué tan opaco lo quieres o qué tan transparente lo necesitas? Aquí en roughness, simplemente si yo le pongo... Ay, este no es... ¿Qué le pasa a ese estúpido? El Glass Frosted viene por default en 4. Si yo le pongo 0, bueno, ya es totalmente transparente. Y así nosotros lo podemos ir modificando. Por ejemplo, en este caso yo lo que les quiero enseñar es la pestañita de abajo que se llama Anisotropy. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, va a ser como la luz que va a entrar por medio de este material, cómo se va a modificar. Tú la puedes manipular de cierta forma, estos reflejos que va a tener. Si yo le pongo aquí en el amount, le voy a poner 0.4, quiero que vean cómo esta retícula que se ve a través de esta esfera de cristal va a cambiar un poco, ¿ok? Vamos a ponerle aquí 0.4 y vamos a esperar tantito y ven, ahora ya se distorsionó de cierta forma un poquito. Y también algo muy interesante es que tenemos la rotación, que si yo le pongo 90, vean, así es como nosotros vamos a poder estar jugando un poco con estos cristales para darles un poco más de realismo. Esto yo se lo recomiendo más como si fuera un close-up o en algún florero, alguna copa, como en los ejemplos que nos trae el video del Corona Renderer 7. Ahora, vámonos a la pestaña de Clear Coat. ¿Qué es el Clear Coat? Es básicamente un recubrimiento que va a tener nuestro material base, ¿ok? Esto, bueno, les los voy a enseñar de esta forma para que se entienda un poco mejor. Voy a hacer un interactivo acá. Aquí tenemos esta madera, aquí, bastante normal. Por ejemplo, si yo le pongo aquí en la pestañita de Reflect, pues está, déjenme quitárselo, ahí está. Sin el Clear Coat, pues la madera no tiene ningún tipo de recubrimiento. Ahora, si yo le aplico el Clear Coat, lo voy a poner en el amount 1,
vean cómo esta madera ya tiene cierto reflejo por un recubrimiento. Por ejemplo, en el ejemplo nos lo presentan como un barniz que trae este violín. Esto, bueno, también está muy padre, lo pueden combinar como con capas de suciedad. Por ejemplo, aquí yo se lo voy a conectar al Clear Coat con el bump. Y vean, ahora ya tiene toda esta textura, este barniz o este recubrimiento, que pues le va a dar muchísimo realismo a nuestro material. Está bastante bueno, la verdad. Eso lo vamos a abarcar mucho más en otro video. Ahorita nada más se los estoy enseñando muy superficialmente. Vámonos a la otra pestaña que se llama Sheen. Vámonos a esta tela. Ahora, ¿qué es el Sheen? Ahora, aquí está. Aquí en el Sheen, en esta tela, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, es un cierto brillo en estos materiales de tela, ¿ok? ¿Cómo lo podemos trabajar? Simplemente acá yo le puedo poner un color, pero por ejemplo, primero vamos a activarlo, que sería un amount de 1, ¿ok? Y vean cómo todos estos reflejos ya se van a empezar a trabajar en el sheen. Ahora, algo también importante es que estos reflejos se van a hacer de forma, digamos que perpendicular, ¿no? En estas vistas, no se va a hacer de manera directa. Si quieren aumentar el roughness, también se puede hacer y se va a hacer totalmente brillosa la tela de manera uniforme. Entonces ahorita vamos a dejarlo en punto 1 para que se vea solamente este brillo en la tela. Ahora, también algo bastante interesante que nos trae el Corona son todas estas mejoras en cuanto a la rapidez del programa. Por ejemplo, déjenme ponerlas porque las quiero decir. La mayoría. Todas estas mejoras en cuanto a la rapidez del programa va a ser el cálculo, principalmente que va a ser en el render, que ahora va a ser de 32 por 32 píxeles en toda esta imagen. Esto se supone que se optimizó para generar entre un 5 y un 15% más rápido. El denoising también se optimizó para que tarde muchísimo menos. Esto se optimizó entre un 20 a un 60%. La transparencia y la absorción de luz, esto cuando ustedes tienen una ventana con un cristal opaco o una cortina con la tela que es un poco más oscura, el cálculo que hace el programa para generar, para calcular cuánta luz entra a la habitación, esto es lo que se optimizó, alrededor de un 30%. Y también al cargar una escena o abrirla, se supone que esto va a generar un proceso más rápido que va a optimizar o va a disminuir el tiempo más bien de apertura de una escena entre un 35 a un 70%. Ahora, todos estos valores que les estoy dando van a depender mucho de la escena con la que estén trabajando, si está muy saturada o es bastante simple. Y por último, quiero enseñarles esta escena, que es justo la escena que estamos trabajando para el curso que tenemos de exteriores. Así que quiero enseñarles esta escena, que es justo la escena que estamos trabajando para el curso que tenemos de exteriores. Así que vayan a darse una vuelta a Instagram para ver todas estas imágenes y ver lo que pueden hacer ustedes si toman nuestro curso. Entonces vamos a sacar este previo. Ahora, este es el mapa del PRG Clear Sky, ¿ok? Esto, se los voy a enseñar muy rápidamente. Los nuevos parámetros que tiene, por ejemplo, uno como si fuera una especie de contaminación. Si yo le pongo, no sé, exagero, se hace un poco más grisácea la imagen. Tenemos el horizonte, cómo lo vamos a poder hacer un poco más intenso, por así decirlo, o disminuirlo, todo depende. Tenemos la altitud, que esto es muy importante para acercarse o apegarse un poco más a la realidad. Por ejemplo, si yo le pongo 10.000, pues vean, la atmósfera de la escena va a cambiar dependiendo la altitud. Esto va más apegado a la realidad, obviamente, y eso está muy bien, ¿no? Muy bueno. Y el volume effect, que me encantó. Esto es básicamente el degradado que se genera en una perspectiva exterior, donde tú tienes un elemento muy alejado y otro elemento quizás en primer plano o en planos más cercanos. Por ejemplo, aquí yo quiero que vean, si yo le pongo 50, pues vean cómo se va a difuminar un poco los últimos elementos que tenemos en la escena, y por ejemplo el árbol que tenemos a primer plano pues se ve bastante bien. Eso me encantó, el volume effect. Para mí ha sido de las mejores cosas que trae el Corona.
Y pues como vieron amigos, la verdad son muchísimas las cosas que trae este Corona 7, bastante buenas. Sin duda les recomendamos que ya lo descarguen. Pues síganos en todas nuestras redes sociales para que vayan viendo todo lo que estamos trabajando, las imágenes de los nuevos cursos que estamos sacando, ahí las pueden encontrar. Igual si están interesados, ahí pueden mandar un mensaje para que les enviemos toda la información. Ay, ya está lloviendo. Bueno, espero les haya gustado, denle like, si tienen algún tema que queramos abarcar, lo pongan en los comentarios. Entonces, pues nos vemos la siguiente.